si nos atenemos a lo que ha venido diciendo el gobierno en los últimos días y en las últimas semanas, que va a defenderse en el panel del TEMEC, no hay indicio de que México vaya a modificar su política de maíz transgénico. Con todo y que de por medio, le reitero, está el panel solicitado por Estados Unidos sobre la política del grano transgénico y que pedía cambios al decreto del uso del maíz modificado. Recordemos que en febrero México publicó cambios en el decreto del 2020, el cual permitió su uso para consumo animal e industrial de alimentos para las personas. En nuestro país se cultiva maíz a lo largo de los 32 estados de la República. La producción alcanza 28.5 millones de toneladas por año. Hay una gran variedad de especies, incluso algunas nativas, por parte de millones de agricultores. Traemos ahí un problema, porque para Estados Unidos la mirada de estos casos, de este caso, del maíz, es otra. Y agregaría lo que nos decían hace poco un especialista, un agricultor estadounidense, dice, nos están diciendo que el maíz transgénico es dañino y nosotros le damos de comer maíz transgénico a buena parte de las familias estadounidenses. Entonces, un asunto para ver. Le queremos agradecer al doctor Antonio Yunes Naude, profesor, investigador del Centro de Estudios Económicos del Colegio de México. Ha desarrollado una investigación muy interesante. Ese es el motivo, supimos de ella, y lo que quisimos es hablar, créame que casi que de inmediato con él. Él es, reitero, del Centro de Estudios Económicos del Colegio de México. Bueno, mire, vale la pena recordar el nombre del artículo por si lo quiere usted ver en las redes, en la red. Es la conservación de la biodiversidad genética del maíz mexicano y el Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Bueno, gracias que estás con nosotros, doctor. Muchas gracias por tu tiempo. Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Gracias y buenas noches a ustedes y a los escuchas. Gracias. A ver, profesor, déjame plantearte, digamos, ¿qué supones que va a pasar en este proceso de maíz transgénico que se va a discutir en paneles? Pero también te diría lo que es un debate que parece interminable. Personajes como Bolívar Zapata nos dicen que no hay ninguna evidencia de que sea dañino, otros dicen que sí, en fin, y está de por medio pues la ciencia. Oye, doctor, y utilizan a la ciencia, que es un contento. Adelante. Sí, mira, en el argumento principal, como sabemos, de prohibir, ¿no?, la importación de maíz para el uso para la alimentación humana es por los daños que puede causar a la salud. Y eso es muy controvertido. Ajá. Entonces, en ese sentido, y quiero conectarlo con el posible resultado, ¿no?, del panel, y va a ser difícil que México ganemos, ¿no?, en el panel, en términos de ese argumento en contra de la salud. La otra preocupación o el otro cuestión de la inviabilidad, ¿no?, de que ganemos en el panel es que hay una serie de intereses muy fuertes en Estados Unidos, tanto de productores agrícolas como productores de semillas, los que producen las semillas transgénicas, que es como Monsanto, por ejemplo. Uh-huh. Y hay una tercera cuestión que me preocupa, ¿no?, es cómo el Estado mexicano puede controlar qué uso se le da al maíz. Sí. Al maíz importado, ¿no? Uh-huh. Tiene que haber una serie de controles para que no se use para el consumo humano. Y hay otras cuestiones que podría ampliarlo, pero lo dejo hasta ahí. Sí. Bajo los procesos de investigación que tú conoces y que has visto, Antonio, te pregunto, ¿podemos decir tajantemente una cosa u otra respecto al maíz transgénico? ¿Podemos decir que daña? ¿Podemos decir que no daña y que las familias estadounidenses comen maíz transgénico y no les pasa nada? ¿O qué? ¿Qué podríamos decir? Si se puede decir, tajantemente. No, como decía, es imposible decirlo tajantemente, ¿no?, si es dañino a la salud o no. Y yo lo vería como una cuestión, por ejemplo, en Europa están
restringidos o prohibidos, ¿no? El consumo humano de transgénico. Y ahí más bien, en términos de economía, diría que la cuestión es de qué tan aversos somos al riesgo. Entonces puede ser que en el futuro, que se encuentre en el futuro, que haya evidencia clara científica que dañan a la salud humana, pero no se sabe hasta el momento. Sí. Entonces también se puede decir que los consumidores de Estados Unidos son menos aversos al riesgo. Claro. Ahí el problema yo lo veo más bien que es posible que el maíz transgénico contamine al maíz nativo, ¿no? Al maíz criollo de México. Y en ese sentido se ponga en riesgo la biodiversidad que persiste en México, aunque se ha reducido en los años recientes. Es decir, la producción de maíz por parte de pequeños productores muy diverso, ¿no? Nosotros todos los conocemos, distintos granos, tipos, colores, etcétera, con el que se producen distintos bienes de consumo que nos gustan a los mexicanos. En ese sentido, a mí me parece que frente a ello, ¿no? Que es muy difícil establecer con cierta seguridad sobre el daño al consumo humano del maíz transgénico y de otros transgénicos que alimentan al ser humano, que sufre, que hay estos efectos que puede haber, es que muchos de los productos que consumimos, muchos de ellos importados, que se le pueden llamar genéricamente comida chatarra, son producidos por maíz transgénico, igual que muchas bebidas. Entonces, a mí me parece que una preocupación, una política adecuada o quizá más pertinente o más relevante para proteger la salud de los mexicanos viene por esa vía, ¿no? De los productos procesados y procesados que usan como insumo maíz transgénico y las bebidas también. Y esto lo vincularía yo con un problema de salud muy fuerte que tenemos en México, que es el problema de la obesidad. Entonces yo creo que por ahí podría elaborarse una política de restringir, ¿no? El consumo de alguna u otra forma de comida chatarra y reduciríamos el problema de obesidad, ¿no? En México. ¿Con qué argumentos, profesor, podría, porque la Secretaría de Economía lo ha planteado ya en varias ocasiones, la Secretaría de Agricultura también tendría que entrar, pero la voz cantante y la que se encarga es la Secretaría de Economía. Te pregunto, ¿con qué argumentos México puede presentar una defensa de su posición y evitar lo que podría ser un conflicto que nos podría salir muy caro, ¿no? Sí, a mí me parece que tal como está la situación va a ser muy difícil. Como les decía, hay intereses muy, muy fuertes económicos de los Estados Unidos para que no se restrinjan las exportaciones o que puedan crecer, ¿no? Y eso va a ser difícil, aparte que no hay evidencia, ¿no? De que hace científica clarísima que haya afectado la salud. Entonces, en ese sentido, yo veo muy difícil que pueda ganar México, a menos que se use otro argumento no relacionado con la cuestión de salud, ni relacionado con el capítulo agropecuario del TEMEC, que ahí establece claramente que en el marco del TEMEC los tres países van a promover la elaboración de semillas biomodernas, ¿no? No hablan de genéticamente, no se dice, no se usa ese término de genéticamente modificado, pero sí puede incluir el maíz. Entonces el argumento puede ser, pero ya saldría dentro de este contexto de los argumentos de México, aunque lo mencionan de alguna forma en el decreto, ¿no? Que salió en el diario oficial de la Federación que usted menciona, es por el lado del medio ambiente, de proteger la biodiversidad genética del maíz nativo o criollo de México. Sí. Y por ahí yo creo que puede haber argumentos más sólidos y con más posibilidad de que
de que tengan éxito, ¿no? En las discusiones con los Estados Unidos. Pero sí se ve venir una situación no favorable, ¿verdad? Diría, porque además como se plantean las cosas y luego también están pidiendo que todo el panel de controversias se resuelva lo más pronto posible, porque originalmente tenía que ser hasta marzo del año que entra, pero parece que lo quiere Estados Unidos y entiendo los intereses. Quizá Canadá también resolverlo ya, pero ya, ¿no? Sí, quizá tiene, no sé qué, no tiene repercusiones directas por el lado del maíz transgénico importado, pero Canadá produce el producto que exporta y que importamos nosotros de Canadá, que usa como insumo el transgénico, es la canola, Sí. ¿no? Y entonces por eso puede haber preocupación por el lado de los canadienses, pero por el lado del maíz es más bien el problema es Estados Unidos. Nosotros sabemos que, bueno, Estados Unidos es el principal productor de maíz del mundo y México fluctúa entre el primer y segundo lugar en las exportaciones, ¿no? De Estados Unidos de maíz. Entonces, en ese sentido, están afectando, ¿no? Poderosos. Esto podría afectar, por más que se diga, ¿no? Que solamente se va a usar para las importaciones para procesar alimentos para los animales. La preocupación subsiste y los grandes intereses económicos y los lobbies, que son importantes de estos intereses económicos, van a tener mucho peso. Y yo creo que es la razón por la que quieren resolver el problema lo antes posible y para reducir incertidumbres, ¿no? A los productores de Estados Unidos. ¿Lanzas un pronóstico de lo que pueda pasar en función de los escenarios o mejor no? Ay, a mí me preocupa mucho, ¿no? Porque para mí es fundamental y lo hemos estado estudiando durante muchos años, es la conservación, ¿no? Del maíz autóctono mexicano, y para eso hay que hacer políticas de apoyo a los pequeños productores, que son los que han conservado. Pero en términos del resultado del panel, no podía predecir, pero estoy preocupado porque puede perder México y puede ser costoso para México, ¿no? En términos de la reacción que pueda tener y que pueda tener con fundamentos y legalmente los Estados Unidos frente al daño que pueda tener sus productores las restricciones de México. Antonio, profesor, muchas gracias que estuviste con nosotros. Muy buenas noches. Gracias por tu tiempo. De nada, muchas gracias a ustedes y muy buenas noches. Gracias. Adiós. Muchas gracias.